Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo 3 del Génesis en esta noche. Génesis capítulo 3. Y estamos analizando la caída del hombre. Y encontramos nosotros en el capítulo 3 del Génesis, versículo del 9 al 15, estas palabras. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol de que yo te mandé no comieses? Y él respondió, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Quiero que nosotros continuemos en esta noche estudiando la caída del hombre para entrar a analizar en esta misma noche también de qué manera interviene Dios en el capítulo 3 del Génesis respecto a la caída del hombre. Encontramos en el versículo del 11 al 13 que Dios le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol de que yo te mandé no comieses? El hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio el árbol y yo comí. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y yo comí. Vimos la clase pasada que es absolutamente inútil tratar de justificar o nuestra vida o nuestros errores o nuestros pecados por causa de terceras personas o segundas personas en nuestra propia vida familiar. Es inútil tratar de decir, yo soy como soy por causa de mi papá. Soy como soy por causa de mis hermanos, soy como soy por causa de mi madre, soy como soy por la causa del medio ambiente en que yo nací. No hay absolutamente ninguna justificación para tu responsabilidad delante de Dios. Cada uno de nosotros tenemos que comprender que somos responsables. Y quiero que me lo escuchen muy bien ustedes, jóvenes. La juventud por naturaleza, por la propia naturaleza de su pecado, tiende siempre a excusar y a justificar su pecado diciendo, mi padre o mi madre. Decía G.I. Hoover, que fue el presidente de la oficina del FBI, Oficina Federal de Investigaciones en Estados Unidos, después de tratar casi en 30 años con delincuentes juveniles, escribió en su libro, la característica principal de la delincuencia es que todos los delincuentes, absolutamente sin excepción, creen que el mundo está en deuda con ellos. Cuando el muchacho comienza a levantarse y exigir derechos, y cuando el muchacho comienza a creer que realmente la sociedad le debe algo, se convierte en un delincuente juvenil. Y comienza a delinquir para vengarse de la sociedad. La Biblia nos muestra en este capítulo 3 que el hombre está enfrente de un Dios todopoderoso y que el hombre nunca podrá delante de Dios decir, soy una prostituta, soy un delincuente, soy un borracho, por esto, por aquello. Somos responsables delante de Dios. Inmediatamente nosotros vemos también que el engaño en el versículo 13 por primera vez se menciona en la Biblia. Entonces Jehová Dios dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer, la serpiente me engañó y comí. Desde que Satanás introdujo el engaño al mundo, el ser humano ha vivido con dos alternativas. Y las únicas dos alternativas que tenemos delante de nosotros son la mentira o la verdad, nada más. La mentira es el engaño de creer al diablo. La verdad es la realidad de creer a Cristo. Tenemos aquí entonces la revista Duda, tenemos Dianética, tenemos gurús, tenemos filosofías, tenemos religiones, tenemos toda la sabiduría que pertenece al mundo y todo el sistema de pensamiento del mundo, escúcheme muy bien. Todo el sistema del pensamiento humano, tanto religioso como filosófico, es un engaño. Porque no tiene su origen en este libro, lo tiene
en el príncipe y en el rey de la mentira. Y toda la verdad que existe en el universo tiene su origen nada más en este libro, en las Santas Escrituras. Entonces, todos los días yo estoy enfrentándome a un mundo que me está bombardeando. Voy a Sanborns ahorita y me encuentro miles de revistas y de libros donde ponen en duda qué cosa o donde atacan la veracidad de la Biblia. Viajo por cualquier lado y me encuentro con personas en el avión que atacan y me bombardean hacia mis propias convicciones y principios bíblicos. Y hay cantidad de ustedes que se ponen a titubear y comienzan a temblar, y será cierto, soy el diluvio, y te dicen la verdad, no es cierto, ni siquiera se encontraron esas ruinas, y ves artículos de periódico y ves ataques intelectuales, y si tú no tienes bases y una confianza absoluta que es realmente la verdad, tú puedes caer de la fe. ¿Qué importancia es entonces que nosotros conozcamos la verdad? Y el engaño consiste en varias cosas. En primer lugar, el engaño satánico consiste en hacernos creer que somos víctimas de las circunstancias, que no somos malos después del todo. Y entonces las señoras y los señores dicen, bueno, es que, mira, yo tengo un cuñado que ese sí es malo. Bueno, yo una canita al aire cada 2 meses. Otras muchachas, o el otro día que fuimos a visitar la cárcel de mujeres, había una muchacha de 16 años de edad que tuvo 2 abortos entre los 2 y los 13 años de edad, tuvo 2 abortos, mató a su abuelita, mató a su cuñada y mató a su hermana, a los 15 años de edad. Y cuando yo estaba platicando con ella, preguntándole qué la había llevado, yo estoy seguro que esa muchacha no solamente tenía influencia demoníaca en su vida, pero una muchacha de estas características, era interesante descubrir de qué medio ambiente surgía. Y ella me dijo, ¿verdad? A los 11 años de edad, mi padre me violó, así me dijo, a los 11 años de edad. A los 12 años de edad, cuando estaba yo saliendo de la primaria, me dieron por primera vez marihuana. Y estuve también con cemento, y me violaron 2 muchachos. Y a los 13 años de edad, me acosté con una lesbiana, a los 13 años de edad. Y en esa época ya había ella abortado a 2 niños, una muchacha de 15 años de edad, de la edad de una de mis hijas. Y esa muchacha comenzó a llorar y a decir, pero es que por aquí, por allá, y en ese momento recordé la clase que yo estaba estudiando. Y le dije, quiero decirte una cosa, tú abortaste, tú mataste, etcétera, etcétera, y sí, podríamos decir, hubo influencia externa en el medio ambiente que te empujó a hacer eso, pero en el último de los casos, tú decidiste matar a tu abuelita y tú decidiste matar a tu hermana. ¿Sí o no? Y me dijo, sí. Y cuando tú lo hiciste, ¿cómo lo hiciste? Bueno, me dice, cuando yo maté a mi abuelita, la maté porque estaba bien emarihuanada. Y dije, en el momento en que tú decidiste fumar marihuana, ahí violaste tu propia responsabilidad entre el bien y entre el mal. Tú sabías que era malo fumar marihuana. Sí, sí lo sabía. Y cuando tú caíste presa en la droga, hiciste cosas que sin la droga posiblemente no lo hubieras hecho. Escúcheme, jovencitas. A lo mejor ustedes ninguna es marihuana. Pero ¿cuántas de ustedes van a un grupo de jóvenes o asisten a un grupo donde van a ver posiblemente a Timbiriche? O posiblemente van a ver a un grupo musical donde hay droga y donde hay alcohol. O a lo mejor vas a una fiesta donde hay droga y hay alcohol y te tomas una copa. Y cuando tomaste esa copa, violaste toda la moral que tienes y posiblemente esa noche tú pierdas tu virginidad. ¿Cómo perdiste la virginidad? Por una desobediencia de ir a una fiesta mundana. Número 2, por una desobediencia más grande de tomar droga o alcohol. Número 3, por una desobediencia en cuanto a los principios de la palabra de Dios. Entonces, cuando tú perdiste tu virginidad, todo tuvo un comienzo. ¿Y dónde comenzó? Cuando tú desobedeciste a tus padres, que ellos te dijeron, no vayas, y tú dijiste, sí voy. En ese momento te fuiste y solamente tocaste fondo esa noche en esa fiesta. Pero tú lo decidiste, tú lo escogiste. Todos somos responsables, y dice la Biblia, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Tanto esa muchacha en la cárcel de mujeres, como tú que eres niña Piruration, o posiblemente hija de la Pompidou, de la Richelieu, cualquiera que sea tu situación, si tú no tienes a Cristo en esta noche, tú no eres víctima de las circunstancias, tú eres pecadora delante de Dios. En segundo lugar, el engaño consiste en hacernos creer que cualquier religión lleva a Dios. Es la filosofía moderna, todas las religiones llevan a Dios. Momentito, ¿en dónde está eso en la Biblia? Pero es que la señora que es presidenta de la Acción Católica me dijo anoche, que yo le dije que era protestante, y me dijo, está muy bien, todas las religiones llevan a Dios.
Pues le hubiera contestado, hermanita, con Juan 14:6. Nadie va al Padre si no es por mí. Discúlpeme, señora católica, discúlpeme, señora protestante, discúlpeme, señora mormona, no me importa de qué religión sea usted. La Biblia dice que no es la religión la que lleva a Dios, es la persona y la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Pero el engaño consiste en suavizarte la cosa y decirte todo lleva a Dios. En tercer lugar, el engaño consiste en hacernos creer que no debemos realmente entregarnos y consagrarnos a Dios, sino que debemos vivir una vida cristiana tranquila, sin exagerar. El otro día un muchacho me dijo que su padre le dijo, no exageres, no seas como el hermano Alducin tan exagerado. Y él le contestó, papá, el día que estés bien ahogado de borracho, te voy a decir lo mismo, papá, ¿por qué exageras al tomar? Entonces la gente a nosotros nos dice exagerados y ellos no se ven, llegan ahogados de borracho a su casa. Contéstale, papá, no exageres, papito. Tómate una copa nada más, a ver. Pero el mundo nos dice, como le dijo Faraón a los judíos. Estoy preparando un mensaje ahorita en el libro del Éxodo que se llama los 5 ataques diabólicos en contra de la iglesia. Llega Moisés con Faraón. Faraón, déjanos ir. ¿Y saben ustedes la primera respuesta de Faraón? ¿Cuál es? Pero no se vayan muy lejos. Hasta los niños la entienden. Faraón representa a Satanás, ustedes saben. Y cuando un cristiano se convierte, lo primero que dice Satanás, está muy bien, pero acuérdate, sé cristiano pero tranquilo. No exageres. Ellos le llaman exagerar. La segunda propuesta que Faraón le dice es, llega Moisés otra vez, déjanos ir. Y le dice, sí, pero déjame a tus hijos. Déjame a sus familias. El segundo ataque diabólico contra el cristiano es, sé cristiano, pero no te preocupes tanto por tu familia. Después viene otra vez Moisés, déjanos ir. Y le contesta a Faraón, pero déjanos a tu ganado. Déjanos tus bienes. Y la Biblia dice, no puedes servir a Dios y a las riquezas. Pero ven, el diablo no quiere que nos consagremos totalmente. El diablo no quiere que tú te entregues, pero totalmente, radicalmente, que te conviertas en un radical cristiano. El diablo no quiere eso, él quiere que seas tibio. Y cuando te conviertes y cuando comienzas a hervir en Cristo, cuando comienzas como una antorcha a brillar, el diablo va a levantar un ejército de personas que te van a atacar y te van a decir lo mismo que le dijeron a Cristo, eres un radical. Pues si somos radicales, Cristo lo fue, porque para Él no existía las medias tintas. Para Cristo, ¿eras o no eras? Pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Otro de los engaños consiste en hacernos creer que esta vida es todo y que debemos de vivir para esta vida. Esto lo vimos en el mensaje del dinero y la Biblia del sábado, pero Satanás nos pone la situación de tal manera que nosotros estemos convencidos que lo único que vale la pena para vivir es en esta vida. Todo lo que esta vida nos ofrece, la gloria del mundo, la popularidad, el aplauso, los títulos, el reconocimiento de los familiares, el agrado de la gente, y cuando vengo a la Biblia me encuentro con el apóstol Pablo que dice, porque cualquiera de ustedes que quiera agradar a los hombres, no se digne ser llamado siervo de Cristo. Gálatas 1:10. Encontramos también en Filipenses capítulo 3, que el apóstol Pablo dice, todo lo que era para mí ganancia, todo aquello que pudo haber redituado para mí un bien, un beneficio, lo tengo por basura, por el amor de Jesucristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. Pero cualquiera de ustedes que todavía piense que está perdiendo, pues es que si soy muy radical, mi familia ya no me va a buscar y los voy a tropezar. Un momentito, nunca tropezamos a nadie por pecar. Recuerda eso. El otro día me dijeron, bueno, es que si hacemos esto y no vamos a esta boda, a esta iglesia, vamos a tropezar a la familia. Un momentito, ¿en qué están tropezando? Están tropezando en la palabra. Pero si tú vas y no tropiezan, tú has pecado delante de Dios y delante de ellos estás bien, pero tu conciencia está manchada por tu vida doble. ¿Cuántas convicciones faltan en los cristianos? Hacen falta más radicales. Encontramos también que el engaño consiste en hacernos creer que el dinero es la felicidad. Raíz de todos los males es el amor al dinero.
Es la mentira más grande que puede existir, que el dinero o los bienes materiales puedan dar al hombre la paz que solo Cristo puede dar con su muerte en la cruz del Calvario. Otro engaño consiste en hacernos creer que podemos pecar sin pagar las consecuencias. Acuérdense de Ernesto Hemingway, el gran literato. Decía Hemingway 2 años o 1 año antes de morir: yo soy una prueba de que el pecado no alcanza a nadie. He vivido como me da la gana y he hecho lo que yo quiero. Jamás he pagado nada en esta vida por mis pecados. Hemingway, antes de morir, escribió estas cosas. Gran ironía, él se suicidó. Sus pecados lo alcanzaron al final de su vida. Entonces, Dios no quiere que nosotros nos engañemos. Dice la Biblia, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. Si conoce los pelos de tu cabeza y cada bestia del campo conoce él su nombre, ¿cuánto más no conoce tus pecados y mis pecados también? No hay un pecado así, por pequeño que sea. Haz de cuenta que te divorciaste hace 10 años y te divorciaste porque tú tuviste la culpa y después tú te casas y no te has divorciado de la otra. Tú vives en adulterio. Tú vives en adulterio. Y la esposa con la que tienes ahorita no es tu esposa delante de Dios, es pecado. Tú tienes que buscar la reconciliación con la ex, porque no hay un divorcio y tu nuevo matrimonio no sirve delante de Dios, eres un bígamo. Entonces no hay un pecado, no hay una sola aguja que yo no me haya robado que no tenga que ser cubierta por la sangre de mi Señor. No puedo engañarme, y si tú te engañas, es porque el engaño ha entrado a tu corazón. Pero la Biblia dice, todo lo que el hombre siembre, el hombre lo tiene que recoger tarde o temprano. El engaño consiste en hacerte creer que te vas a salir con la tuya, y ni tú ni yo nos podemos salir con la nuestra delante de un Dios santo. En último lugar, el engaño consiste también en hacernos creer que la verdad se encuentra dentro de nosotros y que no necesitamos a Dios para poder encontrarla. Este es el engaño de los que están involucrados en las filosofías orientales. Aquí a Dios lo puedes encontrar. Yo puedo encontrar mi propia verdad, tú tienes tu verdad. Acuérdense esto que se llama subjetivismo filosóficamente. Subjetivismo, tú tienes tu verdad, yo tengo mi verdad. Cristo dice, yo soy en el cual se encuentran todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Yo no tengo ninguna verdad en mí, en mi mente no hay ninguna verdad, no hay ninguna verdad en ninguna religión, no hay ninguna verdad en ningún hombre. Es la persona de Jesús, la poseedora de todos los secretos de la verdad y del conocimiento en este universo. No te engañes creyendo que sin Cristo tú vas a poder encontrar el camino, la verdad y la vida. Vamos ahora a ver en segundo lugar en esta noche el estudio acerca de la caída y Dios. Quiero que noten ustedes en Génesis 3 las 3 preguntas de Dios inmediatamente después de que el hombre cae. La primera está en el versículo 9, ¿dónde estás tú? La segunda se encuentra en el versículo 11, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y la tercera se encuentra también en el versículo 11, ¿has comido del árbol de que yo te mandé, no comieses? Vamos a comenzar con la primera pregunta. Dice la Biblia que en este versículo, Dios entonces llama al hombre y le dice, ¿dónde estás tú? Quiero que noten, en primer lugar, en este pasaje, que después de la caída del hombre, el hombre no trata de buscar a Dios, es Dios quien toma la iniciativa. Es Dios el que emprende la búsqueda en una manifestación del amor divino para poder ir a rescatar aquello que se había perdido. Y desde entonces nosotros encontramos que es lo mismo a través de toda la historia. La pregunta de Dios, ¿dónde estás tú? ¿Qué significa? Pregunta, ¿que acaso Dios no sabía en dónde estaba Adán? La respuesta es, ¿cómo puede un Dios omnisciente no saber en dónde está Adán? Segunda pregunta, ¿cuál fue el objeto entonces? Si Dios sabía dónde estaba Adán, para que Dios gritara, ¿en dónde estás? Respuesta, Dios hace esa pregunta no porque Él no sepa dónde se encuentra Adán, sino para que Adán sepa en dónde está. ¿Dónde estás? Y Adán necesitaba, ante esa pregunta, decir, ¿dónde? Ah, ya sé, estoy escondido. Y la pregunta se repite ahorita a ti en esta noche. ¿En dónde estás? Y sabes una cosa, es bien triste que tú no sepas poder contestar en Cristo Jesús. En esta noche Dios te dice, ¿en dónde estás? Y en ese momento
date cuenta en la posilga donde vives. No me refiero a la covacha que tengas materialmente, a la vida, a la posilga de vida en que tú estás rodeado. Estás rodeado de puercos, estás rodeado de pura basura, estás rodeado de pornografía, estás rodeado de droga. Date cuenta en dónde estás en esta noche y contéstale a Dios sinceramente, dile, estoy en pecado. Y si tú eres sincero en esta noche con Dios y le dices a Dios en dónde te encuentras, hay esperanza para ti. Pero no te engañes diciéndole, estoy bien. Esta pregunta de Dios es la pregunta y el llamado de la justicia divina que no puede mirar al pecado. Si en esta noche tú le contestas, Señor, estoy en pecado, en ese momento Él puede decirte, aquí está una respuesta a tu pecado, la cruz de mi Hijo Jesucristo. En segundo lugar es el llamado de la tristeza divina que se compadece por el pecador. En esta noche Él te está buscando y te está preguntando en dónde te encuentras. Y lo hace porque de su corazón brota una tristeza profunda de darse cuenta de que tú estás sufriendo porque no estás con Él. Cuando Dios es celoso de nosotros, lo hace porque le da tristeza las consecuencias del pecado en sus hijos. Y cuando Dios muere en la cruz del Calvario, lo hace por tristeza, porque Él sabe lo que el pecado va a acabar haciendo con tu propia vida. Es el llamado del amor divino que ofrece redención del pecado. ¿Sabes tú dónde te encuentras en esta noche? ¿Sabes en dónde te encuentras? Yo te lo voy a decir. Te encuentras escondido de Dios. Escondido detrás de una religión. Y en esta noche dices, bueno, pues sí oí todo, ¿verdad? Y dices, pero yo ya tengo a Dios porque tienes una religión. Estás escondido detrás de filosofías, estás escondido detrás de tu pecado. El hombre tiene hojas de higuera y en esta noche estás desnudo delante de Dios. Eres una pobre, miserable criatura desnuda y vacía delante de un Dios santo. Y esta noche tú tienes que aceptar los vestidos de justicia de su Hijo Jesucristo. Quiero que ustedes noten, entonces, en segundo lugar, que Dios toma la iniciativa y pregunta a Adán dónde está para que Adán se dé cuenta en dónde está. Pero en segundo lugar, quiero que noten también que no es Adán el que busca a Dios, sino que es Dios el que toma la iniciativa. ¿Saben por qué? Romanos 3:11 lo dice, no hay quien busque a Dios. Oiga, señor, a ver un momentito. Usted dice que la Biblia dice que Dios toma la iniciativa y que el hombre no busca a Dios. Entonces todos esos gurús y los católicos, los que peregrinan, protestantes, mormones, frailes, lamas, dianética, ¿qué acaso no todos están buscando a Dios? ¿A cuál? ¿A cuál? Al Dios que ellos quieren crearse a través de su propio corazón. Es increíble que yo hable con una persona que pertenezca a una religión y que le diga, mira, ¿estás buscando a Dios? Sí. Y digo, pues mira, aquí está. No, pero ese no. El mío. ¿Ven? Es cierto, el hombre está buscando un Dios, pero no es el Dios único y verdadero. Porque cuando el hombre se enfrenta con el único Dios verdadero, es Él el que establece las normas, es Él el que te revela tu pecado, es Él el que te dice, ahora tú tienes que estar sujeto a mí. Pero cuando el hombre se encuentra con este Dios, dice, ese no es el Dios que quiero, el Dios que quiero es mi ego. Yo quiero un Dios, pero no quiero que sea drástico conmigo. Quiero que me perdone todas las veces que yo peque. Quiero que me deje vivir como yo quiera. Quiero que no sea exagerado conmigo. Ese no es el Dios de la Biblia. Por eso no lo buscas, porque no te conviene. Esa es la única respuesta de tantas personas. No les conviene. Y dicen, no, yo fui a los estudios bíblicos, pero pone la cosa muy difícil. Y me da mucho gusto cuando oigo esos comentarios. Hemos encontrado dos familias yo me he encontrado con familias que me han dicho, oye, ¿por qué no viene a tal familia? Y me dicen, porque dicen que predicas muy duro. Dicen que la pones muy difícil. Dicen que hay muchas iglesias aquí en México donde está tranquila la cosa. Entonces prefieren irse a esa iglesia donde no se les visite, donde no se les vigile, donde no se permita a nadie viviendo en adulterio en esa iglesia, como no lo permitimos nosotros. Cuidado el día que te encontremos. Y lo vamos a saber, tarde o temprano. Pero ese día vas fuera, con todo y chivas.
¿Y saben por qué, hermanos? Porque la manera de reclutar de Cristo fue así. Mientras más leo este libro, me doy cuenta que Cristo no quería grandes multitudes siguiéndole. Y cada vez que se acercaba a la cruz, más difícil se las ponía. Y llega un momento que les dice, ¿saben qué cosa? Si no aborrecen a hermanos, padres, etcétera, etcétera, si no calculan el costo, si no consideran cómo va a construir la torre, y si no se niegan a sí mismos, fíjense todas las consideraciones de Cristo. Número 1, dice Cristo que para seguirle tenemos no que odiar a los familiares, sino que tenemos que escogerle a Él el día que los familiares se antepongan. Y esta es la primera prueba en la juventud. ¿Cuántos de ustedes por el simple hecho de tener una novia incrédula no se entregan a Cristo? Tú no puedes ser su discípulo, pero vas a la iglesia. Y vienes a los estudios los lunes y sigues terco en que puedes andar con un novio incrédulo. ¿Sabes qué? Tu precio no sirve delante de Dios. Y si te mueres en esta noche, yo dudo que tú seas cristiana. El que sigue a Cristo, mi novio acá, mi casa acá, mi coche allá, pero el que sigue a Cristo sabe que hay un precio para seguirle, y es el sacrificio de nuestros propios beneficios personales. Mi propia familia, mi propia esposa, mi propia novia, mi propio papá, mi propia mamá, cualquier cosa que se interponga no puede ser llamado una cosa que pueda glorificar a Dios. Pero las iglesias están llenas porque no se les recuerda el precio de seguir a Cristo. Vemos entonces que desde el principio de la Biblia hasta el final, Dios inicia la búsqueda. ¿Quién llamó a Abraham? Dios, cuando él era idólatra. Fue Dios quien buscó a Jacob y a Betel cuando trataban de escaparse de las consecuencias de sus maldades. Fue Dios quien buscó a Moisés cuando él era fugitivo en Madián. Fue Cristo quien les dijo a los apóstoles, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a ustedes. Juan 15:16, fue Cristo quien vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Yo soy cristiano porque Él me buscó. Y porque comenzó a usar circunstancias en mi vida donde yo de repente iba en el avión y me encontraba un folleto. Bajaba del avión y me encontraba ahí donde estaba comiendo un sándwich en el aeropuerto, otro folleto. Y llegaba a una casa y me encontraba que él me decía, soy cristiano. Dios mío, no pueden ser tantas coincidencias. Y al mes me encontraba en el camión del metro que estaba enojado con alguien, y llegaba en el metro y alguien me decía, oiga, ¿por qué no tiene paz? ¿Usted no conoce a Cristo? Y dice, es el colmo esto. Pero yo recuerdo mi vida, y comencé a ser rodeado, y me testificaban, y ya iba a Acapulco y me encontraba un cristiano. Iba a Monterrey y me encontraba un cristiano. Iba a Los Ángeles, quería esconderme detrás del avión más grande que existiera, como Jonás, y yo no sabía que Dios había puesto sus ojos en mí, y yo tenía que responder su llamado, por su soberanía, su elección y su gracia eterna en Jesucristo. Y tu vida ahorita no es coincidencia que estés en esta noche. Él te ha traído. Él es el que te ha traído. No digas, yo vine a buscar a Dios, no es cierto. Hasta casi de las orejas se trajeron a muchos de ustedes. Pero es Dios el que toma la iniciativa. Y dice en 1 Juan 4:10, nosotros le amamos, porque Él nos amó primero. Qué maravilloso. Si yo le amo en esta noche, si mi vida ha sido cambiada, no es porque yo haya tomado la iniciativa, yo quería alejarme más y más de Él. Yo quería mi propio Dios. Yo quería una religión fácil y tranquila. Pero si en esta mañana predico lo que predico, no es porque yo sea competente por mí mismo, sino porque nuestra competencia proviene de Dios. Porque por gracia somos salvos, por gracia vivimos, por gracia le servimos, y Él sigue produciendo en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuál es entonces mi papel? Mi consagración, mi entrega total cada vez más profundamente a Jesucristo. El sacrificio de mi ego, el sacrificio de mis posesiones, el sacrificio de los intereses personales, del aplauso, la fama, la popularidad, no buscar eso en mi corazón, y todo lo demás Él lo produce como un fruto de mi vida unida a la vida de su Hijo. Encontramos nosotros, en segundo lugar, en esta sección, la maldición sobre Satanás y la promesa del Salvador. Vemos que después de la caída, en el versículo 14, Dios se voltea hacia Satanás y le dice, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, polvo comerás todos los días de tu vida, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le dirás en el calcañar. Aquí regresamos otra vez. Este capítulo 3 del Génesis es
las riquezas abundantes de la gloria de un Dios gracioso, todopoderoso, amoroso, sobre la perdición y la putrefacción y casi la basura de lo que nosotros habíamos convertido, su amor y su gracia. Y aquí encontramos otra vez las exquisitas riquezas de la excelencia de un Dios soberano y amoroso. Quiero que noten ustedes que por haber sido Satanás el causante de la caída del hombre, les profetiza también que vendría otra persona que le diría a él en la cabeza. Nótenlo muy bien. Muy bien, tú fuiste el que causaste que esta pareja cayera, ahora de esta pareja vendrá el que te va a dar en la torre. Número 2, por la mujer había entrado el pecado, pero por la mujer también vendría un Salvador. Número 3, por la mujer había venido la maldición, también por la misma mujer vendría el que tomaría la maldición sobre sí mismo. Bendita gracia de Dios. Por la mujer se había perdido el paraíso, por la misma mujer se recobraría. Vean ustedes en Gálatas capítulo 3, todas estas promesas cumplidas en la persona del Salvador. Vemos en primer lugar que la mujer trajo la maldición. Pobres mujeres. Pero no hemos acabado. No comiencen a codiar a la señora. La mujer fue el objeto, el vehículo, el canal de la maldición. Por la misma mujer, la simiente que vendría de esa mujer, esa maldición sería quitada. Dice en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que es colgado en un madero. Cuando Jesús colgaba en la cruz del Calvario, Dios colocaba en su cuerpo mi pecado y tu pecado. Y en ese momento, cuando el pecado, que es la causa y el origen de la separación de un Dios santo del hombre pecador, en ese momento cuando el Hijo santo y justo llevaba mis pecados y tus pecados, Dios se separa de su Hijo. Y el Hijo grita, ¿por qué me has desamparado? Y la respuesta es, porque en este momento ante mis ojos eres maldito. Dios mismo, en la persona de su Hijo, convierte la maldición y la pone sobre su persona. Fíjense, Él no pecó, la maldición le fue puesta sobre Él, Él no la produjo, le fue puesta sobre Él es nuestro sustituto. Y en ese momento Dios nos dice, ¿quién puede en el día del juicio decir, pero es que si Adán y Eva, es que mira la cruz? ¡Mira la cruz! Acuérdense de la historia de la calabacita. La calabacita nació chueca. Y pasa el sembrador. Y la calabacita, oye, ¿por qué nací chueca? Calabacita, mira, pues mira, está un poco difícil de explicar, pero ¿sabes una cosa? Traigo una medicina para que te endereces. ¡No lo quiero! Bueno, calabacita, entonces ahí te dejo. Llega el día de la cosecha y se corta la calabacita. Y el día de la calabacita, la recogen y la cortan, y la van a echar al fuego, y la calabacita grita, ¡yo no tengo la culpa de nacer chueca! Y le gritan a alguien y le dice, tú no tienes la culpa de nacer chueca, tú tuviste la culpa de no tomarte la medicina. Es inútil que en esta noche digas, es que yo no tengo la culpa que hayan permitido el pecado, yo qué culpa tengo de Adán y Eva. Muy bien, vamos a tomarte en cuenta tu propia justificación. No tienes la culpa. ¿Sabes cuál es tu culpa? Que la luz vino al mundo y tú, sabiendo que Él era la respuesta a tus problemas, no quisiste tomarte esa medicina. Esa es tu condenación. Vemos entonces el equilibrio perfecto de un Dios santo. Dios crea en equilibrio el mundo se inclina hacia la izquierda por el pecado, el hombre grita porque lo hiciste, el hombre manda a un Salvador, por un hombre entre el pecado, dice Romanos 5, por otro hombre entre el Salvador, y desde Cristo en nuestros días, el mundo otra vez es puesto en la misma posición en que estaba originalmente en el huerto del Edén. De Cristo hacia nosotros, nadie es culpable del pecado por haberlo heredado, el hombre es culpable ahora por no tomarse la medicina. Vuelves a repetir, el pecado de tu tatarabuelo, Adán. Ya más justo no puede ser Dios.
mijito, anoche te portaste mal y te di una cueriza pero sabrosa. Hoy en la mañana quiero decirte una cosa, por haberte arrepentido y haber hecho todo aquello que hiciste, ahora, fíjate, te tengo una Kawasaki Ninja, 1200 centímetros cúbicos, un viaje a Hawái, un viaje por toda Europa, te voy a comprar abrigos de pieles, abrigos de minks, te voy a llevar a Disneylandia, etcétera, etcétera. Y el niño, cuando ve todas las cosas que el padre le promete y le dice que le va a hacer, ya ni se le olvida la cueriza que le dieron. Porque es mucho más grande el regalo que el castigo. En verdad les digo que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que nosotros se ha de manifestar. En esta vida tan corta que tienes, tú puedes decir, pero es que Señor, y por acá, y todas tus quejas son inútiles. Quiero decirte que en esta noche tú puedes tener vida, y vida en abundancia. Tu vida puede cambiar. Tu propósito y el sentido para seguir viviendo pueden tener ese cauce y esa dirección que desde hace mucho estás buscando. Y en esta noche tu culpa no es realmente tu herencia del pecado, sino que realmente tú quieres continuar viviendo como te da la gana. Vemos nosotros también esta maravillosa gracia de Dios en Gálatas capítulo 4. Por la mujer se pierde el paraíso, por la misma mujer se le promete que ella lo volverá a recobrar a través de su simiente. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y encontramos en Gálatas 3:16 la maravillosa gracia de Dios al descubrir que la simiente de Génesis 3:15 es la persona de Jesucristo. Gálatas 3:16, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Gálatas y Génesis son una armonía. El autor de Génesis es el autor de Gálatas, y el autor de Gálatas es el autor de Apocalipsis. Y el autor de Apocalipsis está en armonía perfecta con el autor de Ezequiel. Y el autor de Ezequiel congenia con el autor de Daniel. Y toda la Biblia vemos que está entrelazada en una armonía y en una unidad tan perfecta que solo Dios lo pudo haber logrado. Cuando yo vengo a la Biblia y encuentro, pero aquí hay una contradicción, yo siempre recuerdo un principio de hermenéutica que es muy importante en mi vida. Cuando yo me encuentro con una contradicción, número uno, es mi problema intelectual, no es el de Dios. Si yo no lo entiendo, Dios no tiene la culpa. No lo entiendo por mi limitación. Y si yo tengo un poco de tiempo y de fe, voy a encontrar que no hay contradicción, se explica en otra parte de la Biblia. Pero en este libro no hay contradicciones. Hay contradicciones aparentes. Pero después de que encuentras, aquí está, no que no. ¿Verdad? Cada vez que venimos a este libro, venimos a la mente de un autor con una mente infinita, y es muy importante que recuerde con mucha humildad, que yo soy muy limitado intelectualmente para comprender toda la mente de Dios en 3 o 4 o 15 o 20 años de mi vida. Entonces vengo a la Biblia con humildad, vengo con devoción y vengo con fe. Porque es necesario que cuando yo me acerco a Dios y al estar enfrente de la Biblia es Dios, es necesario, Hebreos 11:6, que yo crea en primer lugar que Él es el autor de este libro. Es importante que crea que le hay. Y dos, que cuando yo vengo a este libro y lo comienzo a hojear, este libro va a bendecir mi vida, va a llenar mi vida, la va a consolar, la va a fortalecer, me va a dar sabiduría, y al mismo tiempo ninguna promesa va a caer a la tierra. Todo aquello que Él me promete, todo lo va a cumplir en mi vida. Si yo no vengo con esta actitud de corazón a este libro, yo no puedo decir que estoy viviendo agradando a Dios. La fe es lo único que puede agradar a ese Dios que murió por mí en esa cruz. Oremos. Señor, en esta noche te queremos dar gracias, porque si te amamos, es porque tú nos amaste primero.
nosotros no hubiéramos podido tomar la iniciativa por causa del pecado. ¿Cuál era el problema? Que el problema no solamente era que el pecado nos separaba de ti, sino que también el pecado había afectado nuestra vida intelectual. El pecado oscureció la mente del ser humano. El pecado puso una venda sobre el ser humano, desde Adán hasta nuestros días, y todos nacimos ciegos a la verdad. Pero el día que en nuestro corazón sentimos que tu palabra era verdad, y creímos con nuestro corazón y con nuestra alma y con todas nuestras fuerzas que tú eras el Hijo de Dios, las vendas se cayeron. La luz resplandeció en nuestro entendimiento para la gloria de tu Hijo Jesús, y pudimos verle a Él como Él es, verdaderamente el Dios hecho carne. En esta noche nuestros corazones están tan llenos de gratitud, porque si tú no hubieras tomado la iniciativa, nos hubiéramos perdido eternamente en el infierno. Y esta noche has mostrado otra vez, trayendo a tantas personas que no te conocían, exponiéndolas a la predicación de tu santa y poderosa palabra. Gracias, Padre, porque en esta noche has traído personas nuevas y les has hecho ver que posiblemente ya desde hace algunos meses o semanas estás detrás de ellos. Ya has oído bastantes mensajes, ya has oído a tus hermanos, a tus hermanas. Todo tiene un propósito, preparar el terreno. Dios ha estado humedeciendo tu corazón, porque en esta noche la semilla ha sido sembrada y tu corazón, ¿sabes una cosa? Está listo en esta noche para recibir la palabra. El Espíritu Santo ha preparado tu vida en esta noche y tú tienes que responder con honestidad y entregarle tu vida al Salvador en este momento. Las personas que en esta noche quisieran entregarle sus vidas al Salvador, aquel que moría y que mostraba ese amor tan profundo y esa gracia soberana tan eternamente manifestada desde antes de la fundación del mundo, es la misma gracia que en esta noche se manifiesta diciéndote, ven a mí. Vengan a mí todos ustedes los que están trabajados y cansados. Vengan a mí todos ustedes los que están engañados en una búsqueda inútil de la verdad fuera de mí. Vengan ustedes todos los que están en esta noche, tan cargados por el pecado, tan aburridos de la vida, tan vacíos, que solo mi Hijo Jesucristo podrá realmente dar el propósito y significado que tu vida necesita. ¿Qué necesito? Me podrás preguntar. Para que en esta noche yo pueda ser encontrado por Dios, para que en esta noche mi vida pueda cambiar, para que yo en esta noche herede la vida eterna. Número 1, arrepiéntete de tus pecados. Arrepiéntanse. Arrepiéntete, date vuelta, reconoce en tu corazón que vives en pecado, que estás escondido de Dios, que has tratado de huir de Él. Y ven a la cruz en este momento hoy que el Espíritu Santo te está trayendo a los pies del Salvador. En segundo lugar, tienes que creer que Él es el Cristo, el único medio para que tú puedas entrar al cielo y despojarte de toda falsa enseñanza y falsa filosofía y cualquier otro sistema que tú puedas creer en que se encuentra la verdad, tienes que desecharlo, porque en Él se encuentra el camino, la verdad y la vida. Y en tercer lugar, ábrele tu vida en este momento. Dile, Señor Jesús, estoy vacío, estoy escondido de ti. Gracias por haberme llamado esta noche y haberme hecho reconocer que estoy lejos de ti. Quiero que me cubras con tu sangre. Quiero que me protejas del maligno. Quiero que quite las vendas, Padre. Quita las vendas intelectuales de mi mente y hazme ver y resplandecer la verdad en mi entendimiento. Las personas que en este momento quisieran invitar a Jesucristo, repitan estas palabras. Mi Señor y mi Dios, en esta noche te confieso que toda mi vida ha sido lejos de ti. Te confesaba con la boca, pero con el corazón te negaba. Mi vida era una vida doble. Posiblemente el domingo te adoraba, pero entre semana hacía lo que me daba la gana. Hoy he comprendido que tú eres santo y que mi vida no puede ser doble ni hipócrita. Mi vida tiene que ser santa en toda su manera de vivir. Y en esta mañana te pido, bendito Salvador, en esta noche, que entres a mi corazón. Creo que tú pagaste en esa cruz por mis pecados, que te hiciste maldición por causa de mis pecados,
y que en esta noche lo único que me corresponde es creer que tú eres la medicina para mi enfermedad. Sí, Señor Jesús, extiendo mis manos hacia el cielo y te doy las gracias y te pido que entres a mi corazón como mi Señor y mi Dios. Y te doy las gracias porque en este momento comenzaré a ver claramente y ya no en tinieblas. Saldré como un hijo tuyo y ya no como oveja perdida, porque en esta noche he regresado al pastor y obispo de mi alma. Te lo pido y te doy las gracias en tu precioso nombre. Amén.